Vamos a orar. Te damos gracias, Dios bendito, por concedernos estar aquí reunidos. Te damos gracias por la bendición que nos das de poder abrir las Sagradas Escrituras. Somos conscientes de nuestra necesidad delante de ti. Y yo soy consciente delante de ti que por más que me esfuerce y procure ser claro, si tú no envías tu Espíritu Santo, esta predicación, este sermón serán solo palabras escuchadas que no tendrán ningún provecho en las almas. Pero si tú, bendito Dios, nos favoreces esta mañana y envías ese poder maravilloso que ilumina la conciencia, que despierta al que está durmiendo un sueño mortal, si tú envías tu Espíritu que nos hace vernos como debemos vernos, entonces seremos conscientes de nuestra urgente necesidad de clamar por auxilio. Mira las almas que tú has congregado esta mañana, desde los pequeñitos, los adultos, los ancianos. Mira esta necesidad y compadécete de nosotros. Glorifica hoy el santo nombre de tu Hijo Jesús. Es en el nombre de tu Hijo que hacemos esta oración. Amén. Puedes sentarse. Gálatas 5, versículos 22 y 23. La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, los versículos 22 y 23. Dice así la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A partir de este capítulo 5 de Gálatas, nosotros hemos estado viendo las aplicaciones de la doctrina que se ha enseñado en los primeros 4 capítulos. Había una defensa enérgica del Evangelio. Y ahora vamos a aplicar el Evangelio bien entendido a nuestras vidas. Habíamos visto que nosotros vamos de un extremo a otro como un péndulo, entre dos cosas que son muy dañinas en el cristianismo. Por un lado, el legalismo, y por el otro lado, el antinomianismo. Pablo estaba defendiendo el Evangelio contra el legalismo, porque el legalismo hacía creer a las personas que uno estaba bien creer en Cristo, pero que no era suficiente para la salvación, que había algo más que hacer y que la salvación dependía no solo de Cristo, sino de lo que usted hiciera. Esa es una perversión terrible del Evangelio. Aquellos que piensen que su salvación depende de algo que ellos han hecho, o de algo que ellos dejaron de hacer, están restando la eficacia del sacrificio de Cristo.
El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es lo único necesario para que los elegidos de Dios sean salvos. Esa es la razón de la salvación, y de ahí, de la cruz de Jesucristo, proviene y surge todo lo que necesita el cristiano para ser salvo, de la cruz de Cristo. Pero entonces las personas fácilmente, por engaño del diablo y de su propio corazón malvado, van al siguiente extremo, y entonces plantean que si somos salvos por gracia y por fe, y si nada de lo que yo haga me salva y nada de lo que yo deje de hacer es lo que me condena, entonces qué bien, puedo hacer lo que me plazca y vivir como quiera. Y tal cosa es otra perversión del Evangelio, a lo que llamamos antinomianismo, siendo lo que significa es contra la ley, despreciar la ley de Dios. La ley de Dios, que no puede salvarnos, permanece para siempre como ese estándar que nos muestra el carácter de Dios. Y todo aquel que ha sido verdaderamente salvado por la gracia, por medio de la fe en Jesús, anhela y desea conformar su vida a los mandamientos de Dios y se deleita en los mandamientos de Dios y no se atreve a quebrantar esos mandamientos. Entonces vimos en las sesiones anteriores una serie de obras de la carne, y son diversas. Debemos tener presente que ese versículo que dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, el versículo no está diciendo que se condenan los que practican algunas de esas cosas. Es decir, hay personas que no son adúlteros, que no son fornicarios, que no andan en inmundicia, como ahí lo dice, pero sí andan en envidias, sí andan en enemistades, en contiendas, en disensiones. Y por eso después él dice: y cosas semejantes a esas. Es decir, que una persona no se va a condenar por tener muchos pecados, sino por ser dominado de cualquiera de los pecados que permanecen en su vida. Veamos un contraste cuando habla del fruto del Espíritu. Vean que habla primero en plural para las obras de la carne, diciendo: y manifiestas son las obras de la carne. Pero ahora dice, más el fruto del Espíritu. Son muchas cosas contra una cosa. Los hombres entonces naturales, los que no son convertidos, los que no han nacido de nuevo, dan el fruto del tronco al cual están unidos. Ellos todavía están en Adán, y por eso cualquiera de las obras de la carne van a manifestarse en su vida, cualquiera de las descritas u otras. Por eso, porque son árboles que darán el fruto que les corresponde. Pero los que son de Cristo, los que son hijos de Dios, están unidos al árbol, al único buen olivo, o como Cristo mismo lo dijo, a la vid verdadera también. Y Cristo dijo estas palabras: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto está en Juan 15:5. Y en Juan 15:16 se expresó así el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Los que estamos unidos a Cristo debemos manifestar el fruto. Pero como les decía, vean que es muy interesante que se dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Porque el cristiano no puede escoger cuáles de esas características del fruto del Espíritu Santo o cuáles de esas virtudes que componen el Espíritu Santo quiere él producir. Todas las que están aquí descritas tienen que ser parte del creyente en alguna medida. En mayor medida en cuanto va creciendo y madurando espiritualmente. Pero no hay alguien que pueda simplemente decir: sí, yo voy a
quiero tener amor y gozo y paz, pero no puedo ser manso, ni no soy paciente, y pensar que eso se puede. No, cada una de esas virtudes tiene que estar presente porque es el fruto del Espíritu. Y es necesario volver a enfatizar esto. Por favor, si lo pueden buscar, Juan 15:2. Vean que las palabras son muy serias. El Evangelio de Juan 15:2 dice así: todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En esta ilustración el Señor lo que está diciendo es que esto es serio. Es muy parecido a las palabras de Juan el Bautista. Y a la verdad, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Jesucristo lo que dice es eso. Él es la vid. Y nosotros somos las ramas, pero si somos ramas sin fruto, seremos cortados y echados en el fuego. Hoy, hermanos, aquí hubo en el pasado toda una serie que dio el pastor Ronnie, por si quieren más en detalle estudiar el tema del fruto del Espíritu Santo. Pero por el tiempo, nosotros vamos a hacerlo así. Solo nos quedan 4 domingos de nuestra serie. Entonces vamos a ver 3 y 3 de esos elementos del fruto del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver amor, gozo y paz. Empecemos por el amor. El amor, podemos decir sin lugar a dudas que es la mayor de las virtudes y la que une a todas las demás virtudes de este carácter que se describe aquí. Primera a los Corintios 13:13, el apóstol Pablo dijo: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, es la misma escritura la que nos dice que el amor es la mayor virtud y, como veremos, también la que está ligada a todas las demás virtudes. La esperanza, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Suelo escuchar preguntas y diciendo: ¿qué es el amor? ¿Es un sentimiento? ¿Es una emoción? Y otros responden muy seguros: no, es una decisión. Hoy vamos a ir a la Biblia a ver qué nos dice la Biblia que es. Porque a veces surgen posiciones y la gente va detrás de ellas porque alguien importante lo dijo, porque el doctor tal lo dijo. Vamos a ir a la Escritura a ver qué es y cómo es que se manifiesta. Lo primero que debemos saber es que el amor es parte de la esencia del ser divino. O sea, Dios nos dice en 1 Juan 4:8, el apóstol Juan más bien nos dice así. Primera epístola de Juan 4:8 dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No es algo que Él tiene, Él es parte de su esencia ser amor. Y lo que está diciendo el apóstol Juan es que el que no ama no ha conocido a Dios, porque los que conocen a Dios son afectados de tal manera en sus vidas que comienzan a amar. Es algo que ocurre en aquel que conoce a Dios. Comienza a parecerse más y más a aquel que ahora puede llamar por Padre. Entenderá lo que es verdaderamente el amor. Y entonces, cuando escucho esas frases de que el amor es una decisión, yo no es eso lo que veo realmente en la Biblia. Veo que es un mandamiento y que es la suma de los mandamientos. Habíamos visto en este mismo capítulo de Gálatas, en el capítulo 5, pero el versículo 14, así había escrito el apóstol Pablo:
porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que yo no diría que es una decisión, es un mandamiento y es la suma de todos los mandamientos. Pero como la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, dice Romanos 7, podemos ver que no podemos cumplir tal cosa en nuestras fuerzas ni con nuestra capacidad, sino solo, únicamente con el auxilio del Espíritu Santo. Porque, y ahora sí vamos a tener que entrar como en otra clasificación, hay una clase de amor para la cual no se ocupa tener al Espíritu Santo. El hombre natural, el hombre sin convertirse, el que no ha nacido de nuevo, puede amar. En cierta medida puede amar y puede experimentar varias clases de amor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aunque la raza humana la humanidad está caída en pecado, todavía algo de la imagen de Dios queda en el ser humano y es capaz de ciertos tipos de amor. Pues nosotros podemos pensar en gente que es muy mala en ciertos aspectos, pero a los suyos los quiere. Los narcotraficantes, los pandilleros, son malos con ciertas personas, pero con los suyos son buenos y los quieren y los defienden. Y todas esas cosas son, sea como sea, expresiones de amor. Y un hombre que ama a una mujer la defiende. Y no necesita ser cristiano para sentir eso. No necesita ser cristiano para sentir que por esa mujer haría lo que sea. Y una mujer no necesita ser convertida para dar a su esposo amor y cariño y respeto. No. Ahí está un elemento. Y sin embargo, podemos ver cuán manchado está ese amor en las personas por la ausencia de Dios. Porque solo hasta que conoce a Dios va a conocer el verdadero, si lo podemos decir así mejor, el verdadero amor. Y se dará cuenta que antes no amaba realmente como debía amar. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos 5:5, había hablado del amor de esta manera, diciendo: la esperanza no avergüenza por esta razón, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto lo estoy dando en apoyo de que ese amor de Dios especial, limpio, puro, que se describe también en 1 Corintios 13, ese se recibe por medio del Espíritu Santo, que Dios derrama en nuestro corazón ese amor por el Espíritu Santo. Y bien, como les había advertido, no podemos ahondar o enfatizar suficiente en cada una de estas virtudes, porque solo del amor se puede hacer no solo un sermón, sino una serie de sermones. Y nosotros nada más estamos viendo en general para poder aplicar y avanzar. Bueno, vamos a una definición bíblica del amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Queremos una definición exacta. No es la que la gente anda buscando, claro. Porque la gente que habla de amor casi siempre está hablando del amor romántico, de la pareja. Pero esta es la definición bíblica que yo encuentro con respecto al amor. En esto consiste el amor. Es una definición, ¿verdad? En esto consiste. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya de por sí entonces se nos dice que el amor no procede de nosotros. No procede de nosotros. Es Dios quien amó. ¿Y cómo demostró Dios ese amor? Envió a su Hijo en propiciación. Ustedes saben que la clase de amor que Jesucristo predicó es un amor imposible de entender en el mundo para los que no tienen el Espíritu Santo, porque es una clase de amor que nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y eso no lo puede entender alguien que no es convertido. Lo natural es: si usted me ofende, yo le ofendo. Y si usted me hace mal, yo trato de hacerle el doble. Eso es lo natural en un estado caído, sin haber experimentado ese amor de Dios. Pero Dios, que amó a enemigos. ¿Quiénes son esos enemigos que amó Dios? Usted y yo, si hemos creído en Jesús. Éramos sus enemigos. Levantábamos nuestro puño contra el Creador para no hacerle caso, para no conformarnos a su ley y a su voluntad. Rebeldes y tercos, pisoteando su santa ley. ¿Qué más éramos que enemigos? Y la Biblia dice que siendo enemigos nos amó y envió a su Hijo para propiciar. La propiciación se estudió hace mucho aquí, pero solo recordémoslas. Ese aplacar de la ira justa de Dios. Tengo la ira de Dios sobre mi cabeza por causa de mis pecados, una ira merecida. Pero aquella ira es aplacada porque la recibe en sí mismo el Hijo de Dios. Dios mostró su amor al dar a su Hijo. Y entonces los que conocen a Dios comienzan a hacer lo que Dios hizo, que fue dar. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. No diga que ama si usted no tiene un corazón dispuesto a dar. Esa es la expresión básica del amor. Y no estoy hablando solo del dar cosas materiales, aunque lo incluye. Tenemos que dar de lo que Dios nos da y compartir, pero no es a eso nada más lo que me refiero, porque vuelvo al mismo asunto. Los impíos también dan y aman de esa manera. Se trata de amar como Cristo amó, de que Él dio su vida, de que Él se dio a sí mismo. ¿Estás dispuesto a darte? A dar al que lo necesita. No solo cosas físicas, tu tiempo. Darse usted mismo significa dar de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios le ha enseñado. Usted quiere compartirlo y darlo. Pero hay una cosa que es muy cierta: nadie puede dar lo que no tiene. Y la pregunta entonces es: ¿ha conocido usted el amor de Dios? Porque si lo ha conocido, lo que leímos ahora es que voy a hacer lo mismo que Él hizo. Él me amó y dio a su Hijo por mí. Ahora yo, entendiendo ese amor, quiero que ese Cristo que yo tengo, que me dio la salvación, lo voy a compartir. Y ese es el amor más puro y verdadero. No de cosas de esta vida, que como digo, también las incluye. Porque Santiago nos dice así: si alguien ve a otro teniendo necesidad de las cosas de esta vida y le dice nada más, vaya, Dios lo bendiga, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice, si no le da lo que necesita, pudiendo usted colaborar en alguna medida. El que no ama no ha conocido a Dios. Y la razón es esta: porque Dios es amor. Vamos a ir a hablar un poco del gozo. ¿Qué es una persona gozosa?
no se refiere este tipo de gozo a esas personas que son tienen una personalidad tan jovial, que siempre dicen un chiste, que son bromistas, que se ríen siempre. ¿Por qué sabemos que no es eso? Por la misma razón de lo que les decía, eso lo puede hacer alguien sin tener al Espíritu Santo. Hay gente con esta personalidad, por eso hay comediantes, les gusta hacer reír a los demás y ellos mismos se ríen y parecen que están tan contentos. Y no niego que a veces parece que tienen más gozo que nosotros. ¿Qué es? ¿Cuál es la fuente de su gozo? Esa es la diferencia. El gozo de la persona que no ha nacido de nuevo, del que no es convertido, es un gozo que está basado en las cosas, en sus circunstancias y en cosas de esta vida temporal. Hay muchas cosas que alegran al hombre, a la mujer hoy en día. Pero voy a leer para ustedes la opinión de Job. Y esto está escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Job 25 dice así: la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento. Se nos olvida mucho esto, porque vemos personas que no quieren nada con Dios y que están felices así. Dice, yo estoy tan bien, sin religión y sin eso de estar yendo tanto a la iglesia, y yo vivo tan feliz, tan tranquilo. Sí. Pero aunque dure 10 años, esos 10 años realmente comparado, 100 años, perdón. Si durara 100 años, esos 10 años también se pueden considerar un momento. Algo breve comparado con la eternidad. Hoy, tras de eso, tantos ríen y gozan de lo que es pecaminoso. Y de esto hablo, de que ustedes saben de lo que hablamos. Hay muchos programas que nosotros como cristianos no podemos ver, porque a ellos lo que les hace gracia y de lo que se ríen y en lo que se gozan son cosas sucias, son cosas pecaminosas. Y ahí parecen tan felices en su pecado. Nuestra pregunta debe ser, ¿cuánto va a durar esa risa? ¿Cuánto va a durar esa alegría? Bueno, aquí está la respuesta. La alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Que el Señor nos libre de reírnos y de hacer burla y de tomar cosas que son pecaminosas como si fueran algo gracioso. Y yo sé que tal cosa es posible, porque los mismos programas de televisión, las mismas conversaciones, así lo hacen. Reírse de cosas que Dios abomina. En cambio, el gozo verdadero es un gozo espiritual. Cuando Nehemías había trabajado junto con el pueblo de Israel para reconstruir los muros de Jerusalén, y Dios, por medio de su palabra que le dio el escriba Esdras, trajo convicción de pecado al pueblo. Y ellos estaban ahí muy entendiendo lo serio que era la situación espiritual de ellos. Y sin embargo, ahora el Señor estaba restaurándolos. Las palabras de Nehemías en aquel momento fueron: no estéis tristes, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Es un gozo que tiene que provenir de saber que tenemos el favor de Dios. Es un gozo que no es, repito, de las cosas de esta vida. Salmos 43:4. Vean qué manera de expresarse. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Usted puede decir así. Puede decirle usted a Dios así: al Dios de mi alegría y de mi gozo. Lamentablemente yo sé, porque lo he visto y lo sigo viendo, que para muchas personas las cosas de Dios no son algo ni motivo de gozo. Son aburridas, son apenas algo que tengo que soportar. No se puede alegrar en Dios. No le puede decir así como David:
Voy a entrar al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y eso se notará en su actitud en el culto. Hay gente que apenas si canta, apenas si hace un esfuerzo para cantar, y hay una conexión directa entre el canto y el gozo. Un canto que expresa en agradecimiento a Dios lo que hemos recibido. Vean qué palabras las de Isaías en su profecía, capítulo 51, versículo 11. Para que vean esto que digo, que hay una conexión entre cómo es que nosotros cantamos al Señor y si hay verdaderamente gozo. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Isaías 51, 11. ¿Cómo es que volverán a Sión? Cantando. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Esta es una descripción hermosa de la redención, del pueblo redimido. Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Pero es un gozo espiritual. Cuando lo hacemos a la manera del mundo y generamos gozo con las mismas cosas que el mundo encuentra gozo, es porque no hemos entendido. Y ahí es donde, si usted es de los que solo si cantan el cántico que a usted le gusta, entonces sí lo canta y lo disfruta. Entonces, el motivo del gozo está en usted mismo, es porque le gusta esa melodía, porque le gusta ese canto. El creyente se regocija no en el canto mismo, sino en el Dios al cual le está cantando. Aunque puede que no sea de mis favoritos el himno, pero se lo canto a mi Dios porque expresa el agradecimiento de un alma que ha sido redimida como estos. Volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Hay un salmo, el Salmo 16, que es un salmo mesiánico. Esto significa que es un salmo que se refiere a Jesucristo, al Mesías de Dios. Y Cristo expresa así en ese salmo: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Hijo de Dios, Jesucristo, dice que no hay gozo más grande para Él que estar a la diestra del Padre. Y nosotros, si estamos en Cristo, encontramos en Él el gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, 11 es lo que he leído. En tu presencia hay plenitud de gozo. Yo pregunto, ¿usted sabe lo que es gozarse en la presencia de Dios? ¿Usted sabe por lo menos de qué se trata esta frase, la presencia de Dios? La gente piensa que porque tenemos que en su presencia ser reverentes, tanto que la Biblia dice: Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra, que ahí no puede haber gozo. ¿Y por qué es que surge esa idea en las personas que si hay reverencia no puede haber gozo? Y que el gozo tiene que ver con ese desorden que se hace. ¿Por qué? Porque están pensando en un gozo mundano. Pero si entendieran que este es un gozo espiritual, van a saber que, como el apóstol Pablo les decía a los filipenses: yo he rogado por vosotros con gozo. ¿Cómo es esto? Que hago un ruego pero con gozo. Estoy suplicando a Dios y a la vez tengo gozo. Hay razones para ese gozo.
Hay razones y son el entendimiento correcto del favor de Dios que hemos recibido en su Hijo Jesucristo. Otra de las cosas en las que debemos meditar al hablar del gozo es lo que dice Cristo que causa gozo en el cielo. Lucas 15:10 dice así, el Señor Jesús hablando y dice: hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Yo quisiera que me presten atención, sobre todo los que vienen con regularidad a esta iglesia o son miembros, para que hagamos un examen si nosotros nos estamos gozando por lo que causa gozo en el cielo, o si ya nos hemos acostumbrado a que una persona viene y es bautizada en el nombre de Dios, dando testimonio de la obra bendita del Evangelio en su vida, de que se ha arrepentido, de que ha nacido de nuevo, y por lo tanto es sepultada en las aguas y resucitada. Y para usted es simplemente otro bautismo. No hay en su alma gozo como este que está descrito aquí. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y uno debería salir gozoso. Hoy una alma dio testimonio del poder del Evangelio. Me voy gozoso a la iglesia, a mi casa. O simplemente me acostumbré a un rito. Grave pecado cometemos si nosotros nos gozamos en las cosas del mundo, pero venimos a lo santo y sagrado y en eso no encontramos gozo. Y no solo pecado, sino que muestra el estado de su alma delante de Dios. ¿Qué le trae a usted gozo? Y piense, cuando usted piensa en qué le trae gozo, usted hace ese examen. ¿Qué realmente a mí me alegra? ¿Qué es lo que me pone contento? Y después piense, esto que yo digo que me pone contento también a uno que no conoce a Dios. Porque si es así, eso no es gozo espiritual. Cualquier cosa de esta vida que a usted le cause gozo y usted piensa y lo compara, y alguien que no ha nacido de nuevo también se puede alegrar de eso. Esa es la prueba de que usted no tiene gozo espiritual. Pero cuando vemos un pecador arrepentido, salvado por la gracia de Dios, que dice que ahora vive para Cristo, que ya dejó el mundo y el pecado, y si a usted eso le causa gozo, usted dice: pero alguien que no tenga a Cristo no puede entender por qué yo estoy tan contento. Es que oí un testimonio, vi el poder de Dios, vi los poderes del siglo venidero hoy en la iglesia. Y esto no depende de las circunstancias. No es que si nos va bien estamos nada más con este gozo espiritual, o si tenemos. El apóstol Pablo escribió la epístola a los Filipenses en prisión. Se llama una de esas epístolas que él escribió estando en la cárcel. Y él les dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero ¿cómo es regocijaos? En el Señor. Y él les dijo: yo sé lo que es tener necesidad a veces. Yo sé lo que es a veces tener hambre y no haber qué comer, pero otras veces Dios sí me da. Pero mi gozo no está en eso. Mi gozo está en el Señor. A los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:6, les había dicho así. Cuando les habla, les dice: ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Esa frase, el gozo del Espíritu Santo. No lo puede conocer el que no tiene al Espíritu Santo. Y como vemos esa unión que les dije, el amor es la principal virtud y la que las une a todas. Hay una relación entre ese amor a Cristo y el gozo. Primera de Pedro 1:8 dice así. Pedro habla a la iglesia universal y le dice, hablando acerca del Señor Jesucristo, les dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Pueden ver la relación entre el amor a Cristo y el gozo? Amamos a alguien que nunca hemos visto. Nos alegramos en alguien que nunca hemos conocido de una manera carnal. Esto es algo espiritual.
es el gozo espiritual de saber que Él me amó, como habíamos visto en esta misma epístola unos capítulos antes. La expresión de Pablo es: me amó y se entregó a sí mismo por mí. La paz es el estado del alma. Es ese estado del alma que por medio de Cristo ha sido reconciliada con Dios. Solo pueden experimentar esta paz espiritual aquellos que han sido reconciliados con Dios por medio de la obra de su Hijo. Por eso dice Hechos 10:36 que debemos anunciar el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El evangelio es esa buena noticia de que usted no necesita seguir siendo enemigo de Dios, que Dios no tiene que ser su enemigo para siempre, sino que se le anuncia una buena noticia. Si usted va a Jesucristo y clama a Él y se arrepiente de sus pecados y confía en el Salvador, va a tener paz. Ese es el evangelio de la paz. Pablo, en su epístola a los Romanos, nos dice que esa paz es el resultado de la justificación por la fe en Él. ¿Recuerdan? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz fue ganada en la cruz. No olvidemos eso. Nosotros no valoramos las virtudes ni el favor de Dios porque constantemente olvidamos el precio que fue pagado. Él hizo la paz, dice Colosenses 1:21. ¿Cómo dice? Mediante la sangre de su cruz. Fue el derramamiento de la sangre de Cristo, el tormento de la cruz, la agonía indescriptible física y de su alma. Tiene un resultado: paz para con Dios, para los que tienen fe en Él. Hay algo hermoso al respecto de la paz que veo desde el principio y el fin del ministerio de Cristo, y es esto. ¿Recuerdan cuando en la descripción del Evangelio de Lucas dice que unas huestes celestiales, huestes de ángeles? Huestes significa un ejército inmenso de ángeles. Anunciaron algo. Dice que la Biblia que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Vino el príncipe de paz. Y al final de su ministerio, que podemos leer en Juan 14, Jesucristo confirma tal cosa cuando Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Era una costumbre hebrea saludarse con la paz sea contigo. Y como suele pasar con muchas otras expresiones, nosotros la usamos y ya perdió su significado. Como el cómo le va de nosotros, pero no nos está ni importando ni cómo le va, ni estoy esperando una respuesta de veras diciéndome cómo está. Nada más es una rutina de preguntar cómo está. Así era esto de la paz sea contigo entre los judíos. Cristo no es así. Él no dice palabras vanas. Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo soy el dador de la paz. Él cumple lo que se profetizó de Él. Y aquellos que reciben esa paz van a demostrar otro aspecto de la paz, que es la concordia y armonía entre las personas. Se nos manda, y otra vez, es un mandamiento. No es un sentimiento, es simplemente que se nos manda a estar en paz con todos los hombres. En cada una de las virtudes que vamos a ir viendo, vamos a ver también cómo se puede falsificar esa virtud y a lo que no se refiere.
Así como dijimos, hay un amor falso, mundano. El amor de que es yo quiero a los que me quieran. Ese no es el fruto del Espíritu. Ese lo tienen los impíos también. El amor verdadero puede amar al que no le ama. Igual también pasa con el gozo, un gozo falsificado, como decía Ravenhill, ¿verdad? Que hay una falsificación diabólica del gozo y que se encuentra en el entretenimiento. Esa es la manera en que Satanás ha disfrazado y la gente cree que tiene gozo. Lo mismo pasa con la paz. Hay gente que cree tener paz y lo que son es personas despreocupadas, tan conformes, apáticos. Y realmente dice, yo estoy tranquilo, yo tengo paz. Y realmente es que nada les importa. Eso no es el fruto del Espíritu. Eso no es así. Esta paz está unida al amor, como les decía también. Leo para ustedes el Salmo 119, 165, que es uno tan hermoso. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Ven la unión? ¿Cuál es la verdadera paz y de dónde proviene? Mucha paz tienen los que aman tu ley. Los que aman a Dios, aman la ley de Dios y se esfuerzan en cumplir la ley de Dios y tienen una recompensa de paz en sus corazones. Vamos a ir concluyendo y nos hacemos unas preguntas para aplicar esta palabra que brevemente se ha expuesto a nuestras vidas. Y hagámoslo en súplica a Dios. De que no, de verdad, como decía el pastor en la mañana, que no salgamos como nosotros vinimos aquí. Tiene que suceder algo si verdaderamente Dios ha estado presente. Tiene que suceder algo en nuestros corazones. Tiene que haber una respuesta. Y la hay, pero la suya podría ser, no me interesa. Sigo mi vida, estoy tranquilo así. Pero si usted ha sido enfrentado a la ley de Dios que se resume en el amor, la pregunta es, ¿está usted dispuesto a darse a sí mismo, a dar a los demás, a dar y a compartir con sus hermanos por amor a Cristo? Si no es así, si usted se ve imposible es que yo ame a tal o a cual persona, entonces la siguiente pregunta es, ¿entonces no ha sido derramado el amor de Dios en su corazón por el Espíritu Santo que le fue dado? Porque la respuesta puede ser, no, usted no tiene el Espíritu Santo, no tiene parte con Dios. Usted tiene una religión falsa, vive una falsedad. Pero si usted sí ha conocido a Dios y su amor, usted se esforzará en cumplir lo que se nos dice. Ámense, porque esa va a ser la marca, el sello de genuinidad del cristianismo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. El amor, como les decía, nos impulsa a dar y a darnos a nosotros mismos. Pero, volviendo a lo que había dicho, nadie puede dar lo que no tiene. Y si usted no comparte nunca el Evangelio, considere cuál es la razón. Porque si amamos, vamos a dar lo mejor. Y no hay nada mejor que compartir el Evangelio. La otra pregunta es, ¿cuál es la fuente de su gozo? ¿Usted conoce el gozo espiritual? ¿Puede referirse a Dios con esas palabras que leímos? El Dios de mi alegría. ¿Depende el gozo suyo de las circunstancias o de lo material? ¿Qué pasará cuando Dios le quite aquello que usted tanto aprecia? ¿Se acabará el gozo ya? Y eso que tanto usted aprecia puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que hoy usted esté apreciando mucho, Dios la puede quitar. Y cómo usted reaccione va a reflejar si usted conoce el gozo espiritual. La paz. ¿Está usted en paz con Dios y con los hombres? Porque la cosa es siempre en dos direcciones. Es con Dios y con los hombres. No se trata de que yo amo a Dios. No, si usted no ama a su prójimo, es mentira su amor. No ha conocido a Dios.
Igual es con la paz. Usted no puede decir, yo estoy muy tranquilo, yo tengo paz con Dios, allá ellos. No puede ser. Usted tiene que estar en paz con todos, dice la Biblia. Y sobre todo, es que la falta de una verdadera paz indica que hay enemistad contra Dios. Usted todavía no ha sido reconciliado con Dios. Hay una paz, como les decía, engañosa, que disfrutan aquellos cuyas conciencias están adormecidas y cuyos corazones están endurecidos. Porque antes de experimentar la verdadera paz, hay un tiempo de ausencia, de angustia interna. ¿Ven? Antes de experimentar la verdadera paz, en el corazón ha habido turbulencia. Hasta que Cristo diga, sea la paz. Y si usted no ha pasado por esa turbulencia, esa agonía, ¿qué va a hacer de mí? ¿Quién soy yo? Usted no entiende entonces la paz de la que estamos hablando, que viene después de esa turbulencia. Y antes de experimentar el amor, hay un tiempo de conflicto también. Y antes de experimentar el verdadero gozo, ¿sabe qué hay? Lloro y lamento por los pecados. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Dice Lamentaciones 3. ¿Qué es lo que a usted lo hace entristecerse? Y él mismo responde, laméntese el hombre en su pecado. Si usted no ha llorado su pecado, el gozo que usted conoce es falso. Este gozo del que estamos hablando lo experimentan los que primero lamentaron, los que son de los bienaventurados que Cristo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Antes de la paz tiene que haber habido un conflicto interno, y eso le hace ir a Jesús, que es el que da la paz. Antes de experimentar verdadero gozo por el perdón recibido, usted tiene que haber llorado sus pecados. ¿Lo ha hecho? Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. La hemos leído y hemos considerado lo que de ella se desprende. Bendícenos y concédenos dar este fruto y demostrar así que estamos unidos a la vid verdadera, que es Jesucristo tu Hijo. Te damos gracias por haber elegido un pueblo con ese propósito tan maravilloso de dar fruto para tu gloria. Actúa en nosotros. No dejes que olvidemos estas palabras. Haz que sean recordadas por tu Espíritu Santo después de salir de aquí. Y no nos dejes sin resolver los conflictos de nuestro alma. Danos la paz que se encuentra en tu Hijo Jesús. Oramos en el santo nombre de tu Hijo. Amén.